Hi, welcome to Art Gallery Studios here in Mexico City. I'm Michael Swank. I'm the director, owner, operator, artist, madman behind the scenes here. Thank you for coming to listen to the Bureau Queer Art podcast. This is part of our new publishing empire in which we plan on taking over the world. We just want to give more exposure to our queer and allied community, talk about the stories behind the artwork, and connect with the artist about the themes in their work, their materials and processes, and the things that we here in the art community take for granted, but sometimes the audience doesn't have any purview into. So we want to make sure that everyone's getting a little bit of something from this. Today I'm going to be talking with Alex Cabrera, who came to me I saw him at the Biennial at the Centro de Imagen, which is the National Photo Gallery, a few blocks from the gallery here in Mexico City. And when I first initially saw his piece, his triptych, I cried. I immediately cried when I saw it. And it's very rare that something would move me in that way, so immediately, a piece of artwork. And so I stalked him and found him, got him to come to the gallery on Christmas Eve, and then we started working with him. We presented him in several shows. He's had solo exhibitions with us. We presented him with our partner gallery in Austin, Texas. That's with Dab Arts. And we just continue to look for opportunities for him. We've shown him at art fairs, and we want to find more opportunities to show his work. Today's interview is in Spanish, so if you no hablas español, está bien, because it's okay if you don't speak Spanish, because you can purchase the magazine, and in the magazine you'll get to see all these beautiful spreads of the images and things of Alex and all the artists in our series, and several bonus artists as well. But you'll also get access to the video library in YouTube, which has subtitles. Your friend and my friend, too. Wait till you hear my Spanish in this episode. I was very nervous starting out in the episode, so forgive me. I can't listen to it myself. I don't want to hear myself speaking Spanish like that. In my mind, it's terribly fluid, and I don't know. I'm not Julio Iglesias, but we can all try. So I hope that you enjoy this interview with Alex Cabrera. It's on a very important topic of domestic violence, which I hope hasn't touched your life, but is very unlikely that it hasn't in some way. This is the story about his grandmother and the domestic violence in her household and how it affected the family. But it's also the story of redemption. It's the other side of the story where the healing is. So there's some sadness to it, but there's also some joy to it. So I hope you enjoy the journey that Alex takes us on, the intimacy with which he shares with us, and I hope that you will choose to subscribe to the podcast, purchase the print magazine, and then get access to the library of video interviews and more. There's extra content. There's so much extra content. Every time we do a show, we interview the artist. We're putting those in there. So with Alex, you get to hear him talk about the work in front of the work here in the gallery. You get to hear him talk about other projects that he's done with us as well. So there's lots of meat in that library there. So I hope you'll purchase it, and you can go to artgallerystudios.com to apply to be a part of the project. You can go there to purchase the magazine. You can go there to listen to the podcast as we post the episodes, because not everybody uses Apple or Spotify. So hopefully you'll find a way to enjoy the podcast. And I'm saying way too much. You're here to listen to Alex Cabrera talk about his amazing work, and I'm going to give you that opportunity. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú? Súper bien, súper caloroso. Muchísimo. ¿Y tú, cómo estás? Bien, muy contento de estar acá, de verte, saludarte. Me gusta mucho estar aquí reunidos y pues nada, me parece una buena oportunidad de charlar y de platicar un poquito, a ver qué nos depara esta reunión. Sí, estoy emocionado a hablar contigo. Poco nervioso de mi español, pero voy a poner captions en español. So, es más fácil leer y escuchar en el mismo momento. Y
diferente es que normalmente el idioma de las entrevistas está en inglés. Sí, So, el beneficio de todos en el podcast es ellos pueden comprar el periódico y activar un QR para ver la entrevista en YouTube con subtítulos en inglés también. So. Mágico. me encanta la idea. ¿Y dónde estás? Ahorita estoy en Puebla, ahorita ando acá y bueno, aquí es donde vivo ya desde hace 17 años viviendo en Puebla. Wow. Ah, creo Sí, que es por poco tiempo y eres de Veracruz. yo soy de Veracruz, nací en Veracruz y estuve viviendo allá hasta los 18 años, hasta que me vine a Puebla a estudiar la universidad. Yo estudié comunicación, soy licenciado en Uh-huh. comunicación y pues la vida me dejó como seguir en esta hermosa ciudad que me encanta y amo mucho. Y bueno, después vinieron una serie de trabajos en donde ya me pude como desarrollar profesionalmente. Uh-huh. Y después, pues bueno, hice la maestría en la Ciudad de México, aunque, bueno, solamente iba y venía los fines de semana a la gran ciudad y pues así estuve durante un rato y fue donde estudié la maestría en fotografía. Mm. Y por la licenciatura de comunicaciones, es para, ¿qué es esto? No es como arte, ¿sí? Pues mira, estudias un poco de todo. La Okay. licenciatura en comunicación está muy enfocada como a, puedes elegir como irte a medios de comunicación, que a mi inicio de mi etapa laboral, yo trabajé en una televisora, fungía como asistente en una producción de un noticiario local aquí en la ciudad de Puebla. Y bueno, tenía que ver todo con noticias, ¿no? Era como una parte muy enfocada hacia los hechos que ocurrían a diario en la ciudad de Puebla y bueno, como la periferia. Ah, Después okay. también la carrera, pues bueno, te forma muchísimo como en el área de escritura, también como en el área organizacional, tiene como mucho este enfoque de prepararte humanísticamente, porque bueno, yo soy egresado de la Universidad Iberoamericana aquí en Puebla, que es una universidad que tiene como mucho sus valores fundamentados en el humanismo, o sea, como en el Mm, ver por el otro, por la otra y siempre estar como enfocando nuestra vida profesional hacia afuera, ¿no? Como ver hacia las demás. Y eso también ayudó a que, pues yo también como que me formara en una parte más artística después, porque eso también hizo que mi enfoque artístico tuviera también una manera de ver hacia afuera, ¿no? Y bueno, también hacia ujú, adentro, pero también como buscando hacia los y las demás. Y pues sí, eso fue como lo que me funcionó al principio, como la carrera. Ahí ya tenía como cierto interés en la fotografía, aunque no ujú. lo, no lo exploré en grande, por decirlo así, solamente fue un pequeño como vistazo, pero bueno, ahí fue donde también se impulsó este interés. Ujú. ¿Y qué es la aspiración para tu carrera en fotografía? ¿Qué cambió qué cambie en tu vida y para cambiar, para enfocar en fotografía? Fíjate que yo desde muy chico estuve muy ligado a la fotografía. Mi primer contacto con una cámara fotográfica fue a los 9 años. Wow. Eh, Me compré mi primer cámara fotográfica con un dinero que me regalaron en un cumpleaños. El lugar de donde yo soy es un lugar muy pequeño. Por lo regular nos conocemos casi la mayoría de las personas y eso también me posibilitó a mí el hecho de que desde muy niño yo fui muy independiente.
O sea, todo el tiempo estaba como buscando hacer, como crear, como que todo el tiempo estaba muy desde el interés de explorar y como de hacer cosas nuevas, ¿no? Eso me permitió a que pudiera yo comprarme mi primer cámara sin saber nada, y a partir de ahí fue que yo empecé a documentar la vida de mi familia. El álbum familiar, por lo regular, yo no salgo en él, no hay fotografías mías porque yo era el que Sí. estaba siempre detrás de la cámara. Y ahí fue donde empezó como este interés, ¿no? Como de hacerlo ya como en grande. Surgieron una serie de cosas a lo largo de mi vida que por una u otra razón me llevaron a otras cosas, pero cuando retomo yo la foto ya en serio, que es así como que quiero ya hacerlo formalmente, habrá sido yo creo como en el año 2015, que fue cuando compré mi cámara digital ya como tal, y que fue ahí donde empecé a interesarme ya en aprender formalmente, o sea, en tener una formación académica y que también yo pudiera tener una base más desde el conocer más allá de la técnica, a lo mejor tener más fundamentos en cuanto a artistas, en cuanto a buscar inspiración, etcétera, etcétera. ¿Y quién es tu inspiración? ¿Tienes fotógrafos mexicano o otra parte del mundo para tu inspiración? Sí, fíjate que yo al principio de mi carrera conocí el trabajo de Manuel Álvarez Bravo, que para mí es así, yo creo que el máximo exponente de la fotografía en México, y bueno, que también México, gracias a él, se dio a conocer, ¿no? A nivel mundial, y eso me parece a mí algo que me inspira y me mueve muchísimo. Su fotografía la estudié muchísimo cuando andaba como navegando entre esta búsqueda como de qué es lo que quiero hacer yo con la foto. Y me pareció increíble, eh, más allá de su técnica y también del trabajo que es impecable, la forma en la que él describía a nuestro país hacia el exterior y cómo él exploraba, ¿no? Esa parte. Ya si nos vamos como un poquito más hacia acá, tengo mis referentes así como muy puntuales. Shen Wei, que es un fotógrafo que hace mucho autorretrato y también me encanta mucho lo que hace. Y Elina Broderus, que también es una fotógrafa que está muy metida en el tema del autorretrato. Y eso es lo que también a mí me ha impulsado a que mi carrera pues se sustente, ¿no? Principalmente en el autorretrato. Sí, bueno, el autorretrato es un tema de tu trabajo muy fuerte. Y yo vi primero vez tus obras en Centro de Imagen, parte del ah, Bicentennial, ¿sí? En la Bienal de Fotografía. Bienal, Bienal, sí. Y no es normal para mí tener una respuesta muy fuerte de tu trabajo y estaba enfrente de tu autorretrato llorando contigo en las fotos. ¿Y puedes hablar un poco del tema de este trabajo en el tiempo y, y el tema de autorretrato para ti? Claro. Porque está muy importante. Claro, y se me pone la piel chinita, me emociono muchísimo escucharte, sobre todo esa conexión que se hizo desde antes de conocernos personalmente. Siempre me encanta esta parte que me platicas de cómo conectaste con la obra en ese momento, cómo tú también te viste reflejado en ella y me parece maravilloso y siempre te lo agradezco muchísimo. Fíjate que el autorretrato para mí al principio no era un género en el que yo quisiera como explorar, ¿no? Estaba buscando por otras partes, me enfocaba un poco como hacia lo documental, hacía un poco de foto callejera, retrato también como que medio lo hacía y demás. Viene la pandemia y nos vamos como al encierro, ¿no? Nos tenemos que encerrar y aislar. Y yo decía,
necesito seguir haciendo foto, necesito seguir practicando. En ese momento yo todavía me encontraba en la maestría y estaba yo hacia el final de la misma y necesitaba un proyecto que me permitiera titularme. Y al no tener otra opción de poder salir o poder buscar, dije, me tengo a mí mismo. Soy yo el que está aquí, no hay otro objeto de estudio por el momento y ni modo, pues a literalmente desnudarme, ¿no? Frente al lente. Fue un tema muy interesante cómo giró el lente hacia mí y en ese momento surgieron muchísimas cosas, ¿no? Empecé a hacer una exploración muy íntima de el espacio y también como mi propio cuerpo, también como ciertas cosas surgían hacia afuera que yo traía como guardadas muy adentro y también como el propio espacio arquitectónico pues me protegía, ¿no? Como de ese mal que estaba afuera y que estaba ahí como en una parte pues no sabíamos, ¿no? ¿Qué iba a pasar en el futuro? Empiezo a hacer esta exploración, empiezo a buscar como en mi cuerpo, en los espacios que pues en algún momento pues ni siquiera había volteado a ver con detenimiento, ¿no? A veces en, en un lugar ahí como al que llegas a dormir y te vas a trabajar y así estás, ¿no? Todo el tiempo. Y empecé a jugar con mi propio cuerpo, con el espacio y demás. Este trabajo del que te refieres de la Bienal, lo hice por ahí de agosto del 2020. Estábamos justo en un pico muy alto de la pandemia, recuerdo muy bien. Y yo estaba haciendo unos ejercicios que tenían que ver con una clase que yo estaba haciendo en línea. eh, pero justo cuando estoy autorretratándome en ese momento, comienzo a recordar yo un pasaje muy violento que yo viví con mi padre, ¿no? Empiezo a recordar esas palabras que mi padre en algún momento me dijo, me gritó, en donde él pues reprimía mi homosexualidad, ¿no? En donde él me prohibía llorar. Yo recuerdo desde siempre que todo el tiempo, desde muy niño, siempre se me impidió, se me prohibió llorar, porque el llanto significaba para la figura paterna, para mi padre, un punto débil, un punto como Sí, femenino, femenino. sí, como algo que yo como hombre no tengo permitido hacer, ¿no? No tenía permitido hacer. Entonces, yo recuerdo muchísimo, ¿no? Esas palabras, esas frases que mi padre en algún momento me dijo y comienzo a llorar. Comienzo a llorar y recuerdo muy bien que yo tenía el disparador de la cámara en mi mano derecha y dije, este es el momento de hacer clic, ¿no? Y comencé a disparar, dejé de lado la parte técnica, dejé de lado la parte como más sí, desde la parte de la cámara, me enfoqué más en lo que estaba sucediendo en el momento, en el acto puro del llanto que estaba brotando en ese momento y que a mí me estaba haciendo un puente entre mi vida adulta y mi infancia, ¿no? Mi vida adulta y ese momento en el que a mí no me dejaban llorar. Con el paso del tiempo, yo dejo un tiempo ahí como reposando estas imágenes y después decido hacer como una depuración, buscando aquellas en las que yo había conectado un poco más como con el sentimiento, en donde se veía a flor de piel ese momento que yo estaba viviendo. Junto con mi asesor de tesis, observamos estas imágenes y me dice, aquí hay algo que puede ser muy fuerte para tu producción artística. Yo en ese momento no estaba como consciente de lo que me estaba platicando él o de lo que me estaba diciendo, eh, pero junto con él empezamos a escarbar qué estaba ahí. Y sí notamos y sí vimos que esa misma prohibición, ese no llorar, esa fragilidad que estaba en mis Ajá. autorretratos tenía que verse, porque lamentablemente estamos en un país en donde al hombre no se le permite mostrarse vulnerable, no se le permite llorar, no se le permite mostrarse así, ¿no? Sí, Y es ahí sí. donde decidimos que
estos 3 autorretratos que llevan por título Pensando en ti, pensando en él, empezaron como en esa búsqueda y como en esa intención, ¿no? De mostrar esa masculinidad que debe de permitirse y que debe de dejar a los hombres. De ahí viene el 2021, la convocatoria de la Bienal, y pues me decido como meter mi propuesta, decido justificarla, decido meter como todo lo que yo tenía en ese momento como de intención de que fuera así la obra y me seleccionan, ¿no? Para mí también fue así muy sorprendente la noticia. Creo que en ese momento no estaba como tan consciente de lo que iba a suceder después, pero vinieron muchas cosas y para bien. Creo que es un punto de quiebre para mi carrera porque ahí fue donde me di cuenta que esto sí podía hacerse ya en forma y que podía dar para más y podía ser visto por más gente. Y estoy curioso la respuesta de la gente a ver tu obra. Es que es muy vulnerable, está muy fuerte y la gente no gusta a ver la cara en espejo como así. Y hay gente con respuestas negativas o muy como intenso. Claro, fíjate que yo tenía como un poco de temor en esa parte porque decía yo, es que me voy a exponer a mí mismo, ¿no? La gente va a verme ahí, va a ver mi rostro, va a verme en pleno llanto. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? También yo tuve esa decisión de que los autorretratos fueran lo más real posible, que el tamaño fuera muy real para que la gente pudiera verme en ese tamaño como real, ¿no? Que pudiera casi que, que tocarme en esos autorretratos. La mayoría fueron comentarios muy positivos. La verdad es que se acercó mucha gente a mí y me dijo, es que yo he estado en ese estado, yo me he visto así, yo me he sentido de esa forma. A lo mejor de repente no conozco muy bien el trasfondo de tu obra, pero yo he estado en ese sentimiento, en esa sensación y me vi ahí, ¿no? Me vi reflejado, me vi reflejada en lo que está pasando en tus autorretratos. Y eso para mí era como una forma de decir, wow, qué hermosa forma de conectar con la gente, a veces con gente que no conocía o no tenía yo el gusto de conocer, me escribían de repente por Instagram o por teléfono, por WhatsApp, y me decían, es que me encantó tu obra, yo creo que es muy importante que sea visibilizado de esa forma un hombre en un país como México, que Ujú. tenga ese valor de mostrarse a sí mismo y de decirle al mundo, los hombres también lloramos y nosotros también tenemos la necesidad de hacerlo, porque al final de cuentas el llanto es una forma de expresarnos tan natural y tan necesaria pues para sacar aquello que nos está pesando por dentro, ¿no? Y en general Sí. creo que la gente lo recibió muy bien. Yo hasta el día de hoy me siguen escribiendo de repente personas que se acuerdan de esa obra o que la han visto por ahí en alguna red social, en alguna nota, y para mí significa muchísimo, ¿no? Que la gente tenga esa, también vulnerarse, ¿no? Como esa vulnerabilidad de decir, yo he estado en ese estado y también me he visto como tú en ese llanto que está ahí, ¿no? Presente y latente. Sí me gusta es que estás muy vulnerable en tus fotos y no siempre estás llorando, es como un parte de tu cuerpo y la textura de tu piel y como todo de estas muy vulnerable para mí. A ver, no es como desnudo, pero en tus emociones está muy claro. Y también para mí es muy importante estar llorando, pero no eres víctima de nada.
es como una posición de poder. Y esa es traslado muy bien en tu proyecto aquí en la galería también. Y es la experiencia personal y con la historia de algo difícil, pero es como una proyección de la vida, que en cada hay un poco de amor y la energía de la vida también. Por mí está muy mexicano, está muy como bravo también. Es un estilo muy específico de México para mí. Es la valencia en la cultura, pero en arte también. So, ¿puedes explicar tu proyecto aquí, Maísa? Y esta recién, como hace 3 semanas antes, estás un ganador de premio de Latin Boy por tu proyecto. Estoy muy feliz para ti. Gracias. Me encanta la atención para ti. Es que creo que tu voz es muy claro y muy directo y muy sensible. Es fácil a conectar. ¿Puedes hablar un poco del Claro. tema por eso? Sí, por supuesto. Fíjate que es bien interesante cómo todo se ha ido como de repente acomodando en mi producción. Eh, yo sí tenía como muy claro que mucho del trabajo que yo podría proponer después de todo esto que sucedió con el autorretrato y el trabajo que sigo haciendo, porque el autorretrato lo sigo produciendo, yo lo sigo trabajando, a pesar de que no haya así luego un proyecto como tal, pero sigo indagando qué es lo que hay ahí. Sí tenía que voltear a ver primero hacia mí mismo qué estaba ocurriendo con mi vida y incluso el lente, te digo, voltearlo hacia mí para yo después voltearlo hacia otra persona o hacia otro interés que yo pudiera tener. El proyecto Maíta surge a raíz de que, bueno, mi abuelo materno falleció en el año 2021, pero yo en la historia de la relación de mi abuelo con mi abuela notaba que algo no me terminaba de hacer clic, no estaba yo como muy, como que enterado de toda la historia como había ocurrido, ¿no? De la relación entre mi abuelo y mi abuela. Todo la vida que yo conocí a mi abuelo, sí lo conocí como una persona violenta, que, bueno, de repente el alcohol hacía muchísimo efecto en la familia y todas esas historias que iba yo como escuchando a lo largo de mi vida, pues bueno, las iba como juntando y para mí surgió esa necesidad de darle voz a mi abuela, de que mi abuela pudiera contar su historia y que pudiera también dar a conocer aquello que pues de alguna u otra forma la silenció por muchos años. Mi abuela se casa contra su voluntad con mi abuelo a la edad de 12 años y para mí al momento de crecer, de ser adulto, eh, no, me, no me parece que sea una historia como feliz, ¿no? Que no es una historia que está bien, ¿no? A mí se me hacía algo Sí. que no estaba bien ahí en eso. Comienzo a hacer una investigación y comienzo como a indagar en esos pasajes que a mí desde niño se me habían contado, pero que estaban normalizados en la familia o que están ahí como que muy desde la mirada más, pues sí, como normal, ¿no? Como de, pues así sucedió y ya. Viene lo del FONCA, que es que también me becan durante un año, gana mi proyecto para la beca y a partir de ahí es que empiezo ya también a meterme más de lleno con el proyecto y a confrontar a mi abuela y también a empezar a dialogar con ella, ¿no? Entre que yo tengo que ir más veces a donde ella vive, estar viajando constantemente para buscar en su propia historia y ver qué es lo que sucedía ahí y qué es todo aquello que en algún momento no se mencionó. Empezando por eso, que mi abuela se casa contra su voluntad a la edad de 12 años, siendo una niña,
mi abuelo tenía en ese entonces 20 años, entonces pues bueno, ahí ya también empieza como un punto muy, muy fuerte de la historia. Después, pues escarbando en la misma, me voy encontrando con personajes y situaciones que mi abuela la empujaron como a tomar decisiones en donde ella pasa silenciada por completo, ¿no? Es totalmente obscurecida y casi que no existiera en esas historias. Sufre el abandono de su propia madre, también sus hermanos, pues bueno, viven esta violencia que de repente les aqueja desde muy niños. Además, mi abuela es analfabeta, no lee ni escribe, entonces ella pues nunca tuvo la oportunidad de estudiar. Sigo buscando, incluso en el archivo familiar, en el archivo fotográfico, que para mí es muy importante en esta historia, porque muchas de las imágenes que están ahí ocultas y que están como en la propia historia de la familia, tienen, tienen voces que no han sido escuchadas, ¿no? Hay cosas y hechos que no han sido dichos. Empiezo a hacer esta investigación documental, la cual, pues bueno, su base es la fotografía, o sea, la base como tal es la foto, pero que también, conforme yo he ido trabajando en él, me doy cuenta que es necesario el video y el audio, porque su propia historia contada a través de su Sí. imagen en movimiento y de su voz es muy necesario para este proyecto, porque es ella misma la que está sacando su voz y está diciendo al mundo, esto es lo que ocurría en mi vida, esto es lo que ocurrió, ¿no? Ella, pues bueno, es madre de 6 hijos y yo también en este archivo que te digo, archivo fotográfico, noto que la figura de mi abuelo está ausente, o sea, es como una ausencia que está ahí como muy, muy, muy fuerte, ¿no? De que no aparece él y es como yo me doy cuenta que literalmente su imagen, su persona no existió como tal para mis tíos y para mi madre. Que a pesar de que era un hombre que estaba en casa, que vivía con ellos, nunca se responsabilizó por la educación de ellos, por la salud, etcétera, etcétera, ¿no? Y vamos buscando, ¿no? Esos pasajes que mi abuela necesita contar, porque también me lo ha dicho, es muy importante para ella que se escuche, que se haga sonar, y eso me parece lo maravilloso que me está dando este proyecto, ¿no? Que yo le doy la oportunidad también de que ella pueda externar todo aquello que la lastimó tal vez en algún momento, pero que también ella tiene como sueño, como anhelo, ¿no? Todas esas cosas que algún momento soñó o que anheló, que también sean vistas en este proyecto y sigue, este proyecto todavía tiene mucho para dar y la verdad es que ahorita estoy muy enfocado en él, estoy como toda mi energía está volcada hacia Maíta, que bueno, Maíta es la unión entre las palabras mamá y abuelita, Ah, porque de niño yo no podía decir mamá abuelita, yo decía ah, Maíta. Entonces, por eso ah, es que de ahí surge la palabra Maíta y que toda la familia recuerda que yo de muy niño le decía así a mi abuela, ¿no? Que el nombre de mi abuela es María Baronesa Gallegos Torres, pero para mí es Maíta, ¿no? Y estoy ahí como también buscando y rebuscando y sé que surgen cosas que también a mí me sorprenden, ¿no? Como nieto y como parte de esta familia, pero que son necesarias y que me gusta ser parte de ese proyecto. y para mí es muy interesante, es que la historia es muy fuerte. Esta es muy difícil, pero la presentación de la historia no pierde la significación de la violencia, pero la violencia no es al centro de la visibilidad. Ujú, Aquí es obvio, es muy obvio, pero no es el centro. So, para mí, ella no es como tu proyecto no es parte de la víctima en ujú, eso. Y esa es una historia
de sobrevivir, Ujú, pero con cicatriz de la sí, historia ujú, y con las imágenes de piel, pelo, mano, ah, y todo. La historia está allí, en la piel. sí, ¿Cómo, cómo crear un Valencia ujú, del tema de, es muy fácil a crear algo como la víctima, ¿sí? Y todos entender la idioma de esta, pero es más difícil aprender la historia en la forma como así. ¿Cómo crear la Valencia en sí. tu trabajo? Sí, es muy interesante y muy importante lo que mencionas sobre cómo no revictimizar a la víctima, ¿no? Cómo no caer en ese punto en donde el proyecto podría tomar otro rumbo, ¿no? Y esto te digo que constantemente lo estoy trabajando porque cada vez que yo estoy con mi abuela, descubro nuevas cosas y descubro eh, eh, voces y personajes que se van incluyendo a esta historia. Me parece importante que uno, pues no convertirla en víctima de nuevo, ¿no? No Sí. revictimizarla. Por el contrario, creo que afortunadamente mi abuela sigue con vida, está muy lúcida, puede platicar y puede recordar perfectamente todo lo que sucedió a lo largo de su vida y eso me parece increíble, ¿no? Para el momento en el que estoy ahorita con ella trabajando. Creo que sí es interesante que sean mencionadas estas partes como que a ella, pues bueno, sí la violentaron o que la lastimaron en algún momento, pero su imagen es la que nos importa ahorita, ¿no? Como ella ha logrado llegar a este punto de su vida en donde nunca se dio por vencida, ¿no? Siempre tengo muy presente una frase que ella me dijo en algún momento, nunca me di por vencida. Y eso para mí es así muy poderoso para este proyecto porque ella nunca me ha contado su historia eh, como, sí, como minimizándose o como haciéndose la víctima y el sufrimiento, no. Creo que más allá de que todo lo que ha ido forjándola, al final siempre termina con nunca me di por vencida. Nunca me di por vencida, aún teniendo 6 hijos, aún estando yo sola o no pudiendo leer ni escribir, jamás. O sea, la historia de mi vida eh, de mi vida, como dice ella, ha estado marcada por gente que en algún momento me lastimó, me abandonó, pero yo no quiero hacer eso o no hice eso con mis propios hijos, mis nietos, etcétera, etcétera, ¿no? Yo al contrario, tomé esa parte que a mí me lastimó en su momento y lo cambié. O sea, yo viví mi vida de otra forma para poder llegar a un punto en el que como dice, no me arrepintiera, ¿no? De mayor. Y eso a mí como Alejandro, ¿no? Como su nieto, me parece importante que se vea en el proyecto, que se note eh, esa fuerza, ese coraje, esa valentía de una mujer que aún teniendo el mundo en contra, pudo y está hoy todavía contándonos de su propia voz la historia de su vida. Y es importante decir cómo es ella ahora en la vida y, y qué es el otro lado de esta, Claro. porque hay alguien en el centro de la violencia, necesitan saber, es posible a vivir después de esto también. So, Sí, yo, por ejemplo, algo que identifico, ¿no? Cada vez que regreso a la casa de mi abuela, que en este punto, por ejemplo, esa casa que a mí también me vio crecer, porque pues bueno, yo soy muy pegado a la familia de mi madre, está constantemente cambiando. O sea, creo que desde que mi abuelo falleció,
la propia casa y mi abuela como tal han sufrido mucha evolución y han estado constantemente cambiando. Creo que la figura de mi abuelo todavía está presente de alguna u otra forma, o sea, como que siempre se le menciona, como que siempre, ahí está su retrato, ¿no? Por ejemplo, todo esto está como constantemente ahí, como en un espectro, eh, no sé si fantasmal sería la palabra, pero como que el aura, ¿no? Como que el recuerdo del abuelo siempre está ahí como presente, ¿no? Y de repente es como lo que detona. Sin embargo, yo a ella la noto cada vez que recuerda todo esto que ella vivió, ya con una seguridad como más desde, te decía, como desde, sigo aquí. O sea, en verdad es que estoy aquí, los tengo a ustedes, soy muy feliz, esta familia es enorme, mi familia es muy, muy grande, y eso me permite seguir de pie, ¿no? Ser el pilar de esta familia, porque todos alrededor de ella somos los que estamos como girando, ¿no? Al final de cuentas, la figura de ella como mamá, abuela, bisabuela, sigue, ¿no? Como muy, muy latente y estamos todos alrededor de ella. Y sí, su historia siento que ya la cuenta desde una dignificación, como desde una valentía que puedes escuchar y puedes como incluso conectar cuando la escuchas, ¿no? O cuando puedes verla a ella eh, frente a la cámara, que está como muy, muy segura sí, yo viví esto, pero soy esto ahora, ¿no? Y puedo Ujú, estar aquí sí, con ustedes, puedo disfrutarles. como mera esposa. Sí. Sí. ¿Y tu familia, cómo están con la historia en público de la Pues familia? yo pensé que iba a ser más difícil porque en verdad yo soy ahora soy como ¿cómo dicen? Como el metiche, porque yo llego, ¿Metiche? que es, ajá, como metiche, como el intruso, como Ah, ok. el que cuando llega a casa de mi abuela ya saben a lo que voy, porque yo llego con mi cámara, llego con Sí, mi luz, con mi flash, no sé, estoy como todo sí, el tiempo, ¿no? Y todo el tiempo traigo la cámara aquí cargada. Esté yo haciendo foto o no, estoy todo el tiempo con la cámara lista por si surge algo. Eh, la dinámica ha vuelto como bien interesante porque yo al principio temía que ella no fuera a contarme como toda la historia o que fuera como a reprimir un poco, que le costara y demás. Sin embargo, desde el principio fue muy natural todo. Si algo agradezco muchísimo a mi abuela y que también aplaudo, ¿no? Es la valentía con la que ella se postra y me cuenta lo que en su momento vivió. Pero siento que muchas de mis imágenes son muy, muy orgánicas, que tienen como mucha naturaleza. eh, Rara vez la hago posar, no me gusta tanto que pose porque siento que de repente también la condiciona un poco. Trato de ujú, estar ahí con ella mientras hace sus actividades, pero tampoco la acoso tanto con la cámara, o sea, como que siempre voy como buscando el momento ideal para que pueda yo una, fotografiarla o grabarla con audio y video. Mi familia también está como muy desde la parte cooperativa. También tengo testimonios de los familiares, ¿no? Principalmente de los hijos, que es como lo que me interesa también, cómo ellos veían esta violencia, ¿no? En algún momento, cuando eran niños, cuando eran jóvenes, cómo vivieron esa parte también de la violencia. Entonces creo que les ha tomado como mucho cariño al proyecto porque he estado yo como reviviendo esos recuerdos, que si ujú, bien también hay una parte muy oscura, también me gusta recordar con ellos y con ellas lo bonito, ¿no? Lo alegre, lo sí. feliz de que pues todo el tiempo estuvieron juntos, pudieron crecer juntos y que gracias a la figura de ella, pues bueno, son lo que son ahora. Y eso, pues a mí me facilita muchísimo el trabajo, por ejemplo, ¿no? Que de repente la labor del fotógrafo documental es, pues,
confrontar, ¿no? Llegar y de repente es como medio violento, ¿no? Como la cámara y la foto y la pregunta y todo eso. Me he logrado como de repente escabullir para que no me vea tanto, pero bien, hasta ahorita creo que ha funcionado muy bien la dinámica. Ya veremos cómo va pasando en el futuro. Pues sí, y creo que hay mucha discreción Ujú, en todo. sí, Y es, para mí es como, todos, todos son muy bonitas, y individualmente y juntos también. Y tiene una calidad y textura y luz y es parte de la experiencia. Estoy aquí y cada vez a ver tu arte, yo vi algo diferente. ujú, Y, y yo puedo decir en mi experiencia, con violencia en la familia y todo, y me encanta el corazón de esta, todo es con respeto y todo, y no es como sangre, como un, sí, no, claro. sí, para mí esto es muy fácil, sí, estoy enojado con la experiencia, sí, tengo dolor con la experiencia, pero la vida continuar y esta con tiempo sí que crece. So, y tú puedes crear una historia de cada. Estoy luchando en el bar. No, no. En realidad, esta es la historia de las familias en todo el mundo. Sí. Todo el mundo. Y es interesante también cómo cuando la gente se acerca a platicar conmigo de este proyecto, me dicen, es que mi abuela vivió algo así, mi abuela pasó esto, y me comienzan a contar sus historias y a mí me gusta mucho porque, digo, agradezco la confianza de la gente, ¿no? De también platicarme la historia de su propia familia y también es donde conecto y digo, claro, es que la historia de mi abuela se replica muchísimo, ¿no? En México y el mundo, ¿no? Creo que es una historia que en algún punto tú puedes conectar, puedes ver tú la violencia que se vio reflejada en algún momento en tu propia familia o incluso en tu propia historia. Y eso para mí es así como me llena mucho, ¿no? Como artista y también conectar con el espectador, la espectadora de esta manera, ¿no? Que la gente vea mis imágenes y me diga, claro, es que mi abuela en algún momento también vivió eso, o mi mamá, o yo misma, o yo mismo, no sé, eso eh, agradezco mucho, ¿no? La confianza de la gente de acercarse y contarme su propia historia. Y estoy curioso y olvidé la palabra. Voy a ver. Claro, no te preocupes. Disculpa. Ah, ¿tienes consejo para los jóvenes artistas, artistas jóvenes Claro. con crea y tema de cosas personal y Claro. Sí, fíjate que, digo, no sé si yo sea el más, ¿cómo se eres dice? joven también. So, no, no estás como yo. No porque según sea joven, no, pero no sé si sea yo el recomendado para dar como un consejo, porque de repente yo también soy como muy de buscar consejos, ¿no? Yo constantemente, algo que sí puedo decir a quien vea o escuche el programa es que buscar referencias todo el tiempo, estar todo el tiempo buscando gente que ha estado antes que nosotros, que nosotras, es fundamental, ¿no? Conocer el trabajo de la gente que está ahí también o que estuvo antes que nosotros que hacemos foto, es bien importante, ¿no? Y no solo en foto, en el arte en general, es Sí. bien importante que busquemos la inspiración, ¿no? Porque algo puede detonar de repente que nosotros no habíamos hecho consciente y ahí es donde podemos explotar las posibilidades, ¿no?
Otra cosa que de repente le digo a quienes luego me dicen es que no tengo algo que contar, no tengo, no tengo un punto de inicio, es que menos es más, que busquemos una historia que entre más cercana tal vez o que sea como más singular, tiene más valor que a veces querer hacer muchas cosas a la vez, ¿no? Que partamos de un punto en donde acortemos las posibilidades y que nos enfoquemos en algo más pequeño que a lo mejor muchas cosas, porque creo que el valor de un proyecto de repente tiene como mucho valor en que es algo muy particular, pero que también de repente puede crecer a lo más general, ¿no? Pero ese también, ese puede ser un punto de arranque bien importante. Yo de repente sí cuando estoy como en esta parte de documentar la vida de mi abuela, siento que dejo de lado un poco la técnica, no me centro tanto en la técnica, sino en escucharla verdaderamente, en interesarme en su historia, en meterme en su historia y en que ella conecte conmigo para que también ella tenga esa naturalidad de seguir contándome y de que la historia en verdad tenga sentido, ¿no? Porque si únicamente me mostrara yo como un fotógrafo que está ahí por la imagen y que lo demás no me importa, creo que no funcionaría, ¿no? Incluso mi labor como fotógrafo estaría como, o sea, sería como, no valdría nada, ¿no? Al final de cuentas. Creo que eso pasa un poco a segundo plano, al menos en mi producción, en mi práctica, no me preocupo tanto por lo técnico, sino más en la historia de ella, que es lo que a mí me interesa que se conozca, ¿no? Que se sepa. Y pues al final de cuentas también que el trabajo propio que nos tiene que llenar a nosotros, nosotras como artistas, y también de repente olvidar un poco la parte de qué va a decir el otro o la otra de mi trabajo, cómo van a reaccionar con mis fotos. Eso creo que no funciona cuando estás trabajando en un proyecto. Creo que es más como la mirada propia, la que tiene que estar todo el tiempo educándose y viendo con diferentes ojos el propio proyecto, ¿no? Yo, por ejemplo, aquí atrás tengo mis imágenes porque me gusta muchísimo que día con día las veo de diferente forma, ¿no? A veces hay días en los que me detengo un rato y las veo. Digo, esta imagen tal vez no me gusta, esta imagen no me ayuda tanto para contar lo que quiero, trato de moverlas, de reacomodarlas, todo mi tiempo viendo qué me dicen las imágenes, qué me están tratando de contar y también qué es lo que me falta de repente llenar en este tablero, ¿no? Y eso me gusta, que también mi mirada como fotógrafo creo que todo el tiempo está cambiando. Somos seres humanos que, como bien dice la exposición, estamos en movimiento. Todo el tiempo estamos buscando y tratando de crecer y de trabajar, ¿no? Y eso me parece que Es, si lo haces esta, consciente, esta movimiento estático, exactamente, ¿no? como el Que título del eco. sí, eso me fascina y eso creo que lo que queda así como muy pertinente para la práctica artística en general, que todo el tiempo estemos buscando con la mirada nuevos referentes, criticando nuestro trabajo, pero la parte como para crecer, ¿no? Como para valorar. Y Ujú. eso creo que es importante para quienes estamos haciendo arte. Y la última cosa es que me gustaría, es que eres maestro también y tienes clases en línea, con Zoom, por retrato, y también eres, estás parte de la residencia aquí y trabajando con las artistas internacionales y siempre estás aquí con espíritu de colaboración. Y puedes hablar un poco del tema de comunidad y cómo es importante en tu trabajo. Sí, no, a mí me fascina muchísimo. Primero que la gente que está como también en la comunidad, como bien dices,
que vea mi trabajo y recibir, ¿no? Todas esas palabras que llegan desde diferentes puntos del mundo, a mí me parece bien importante para mi crecimiento como artista, porque las realidades son tan diferentes a veces, venimos de diferentes partes, la historia propia es algo que Ujú. también nos forja, ¿no? Un carácter y que alguien de repente que no está familiarizado a lo mejor con la historia que yo estoy contando, me gusta ver cómo reacciona, qué palabras tiene para contarme y también qué es lo que yo puedo tomar de todo eso para que mi propio proyecto vaya creciendo, vaya tomando un rumbo más sólido y que tenga algo que en verdad ya fundamente como tal, ¿no? El trabajo, que ya no sean únicamente imágenes sueltas, sino que ya tengan una unidad. Creo que aquí yo he encontrado esa parte que de repente es muy difícil haciéndola por cuenta propia y eso es lo que agradezco muchísimo. En mis grupos, por ejemplo, también cuando tengo clases con gente que se interesa principalmente en el autorretrato, llega mucha gente, ¿no? Como a decirme, es que me da mucha pena mostrar mi trabajo y más siendo un autorretrato, o sea, como que luego me cuesta mucho. Creo que sí es interesante, digo, sí es importante que quede como bien claro que todos vamos hacia lo mismo, todos estamos en lo mismo y que ninguno es más, ninguno es menos, ¿no? Todos somos parte de un grupo que está caminando hacia la misma dirección y que juntos, juntas podemos ir empujando o jalando para que hagamos comunidad y también que nos podamos de repente unir, ¿no? En una misma finalidad que es el arte, ¿no? Al fin de cuentas. Y eso a mí como artista, como fotógrafo, me parece que es necesario, ¿no? En un mundo que cada día está más interconectado, que todo el tiempo está cambiando, creo que humanizar esa parte es así un gane, es algo poderoso. Sí, de acuerdo. Pues estoy muy, muy, muy feliz para tu éxito en todo y para la visibilidad de tu trabajo. Creo que está muy importante y quiero solo el mejor para ti, Muchas siempre. gracias. Y estás muy fácil como yo soy un corredor artista también, pero en el proyecto no siempre es fácil, no es fluido y algo veces cosas son muy complicadas, pero siempre contigo está muy, muy fácil y con alegre de todo. Y estoy muy, como se dice, es un honor a Gracias. trabajo contigo. Y cuando estoy muy, muy viejo en mi cama, y, yo dije, sí, yo trabajo con Alex Cabrera. Oh, Alex Cabrera? No. ¿Tú? No, muchas gracias. Es un honor para mí, en verdad, también que, digo, que me digas eso y trabajar contigo. A mí me parece, digo, de entrada, muchas gracias porque nunca voy a olvidar la vez que me contactaste, que me escribiste. Para mí fue un momento muy, muy feliz porque no creí que fuera a ser tan rápido la respuesta de alguien que me diera una oportunidad como esta, ¿no? De estar en su galería, de tener la oportunidad de exponer junto a gente tan talentosa y tan propositiva, porque si algo tiene Art Gallery Studios es que la gente que llega ahí es gente que en verdad es profesional y que está muy, muy entregada a su arte, ¿no? Y eso para mí era en ese punto, ¿no? Como una oportunidad que no podía dejar pasar, porque si bien ya había saltado esos miedos o de repente esos como bloqueos que tiene uno de repente en la vida, para mí era como así las puertas abiertas y decir, wow, qué honor, qué gusto poder estar ahí, ¿no? Al lado de gente que ya lleva una trayectoria muy, muy fuerte y eso nunca lo voy a olvidar, por supuesto.
como dices tú, cuando ya sea muy, muy grande. Claro, yo estuve ahí, trabajé al lado de estos artistas y eso me parece que me llena el corazón y me hace decirlo con orgullo, ¿no? Soy parte de esa comunidad y lo sigo diciendo y aplaudiendo. Gracias por decir esto y estoy súper feliz con esto. Y, y gracias para participando en la entrevista. Y estoy emocionado a ver qué creas en el futuro y qué es la posibilidad. Y siempre estoy sufriendo de tu vista, tu base y todo. I'm like, ay, es magnífico. Y wow, okay. Pues Gracias, gracias, no, Alex. Y no, a ti, podemos, gracias. ¿dónde podemos encontrar tu Instagram? ¿Es Claro, es, Alex.cabrera? no, es No recuerdo. Alex Cabrera punto arte. Ok. Así, Alex Cabrera. Necesito cambiar tu código en el muro aquí. Claro, I'm like, ah, ¿qué es esto sobre? Ay, es incorrecto. No. sí, es que llevaba el antiguo usuario porque, bueno, quise ya darle como una formalidad como tal, ¿no? Porque, pues bueno, al final de cuentas, la gente que me conoce como en el medio artístico es Alex Cabrera, ¿no? Y así es como me presento y, pues bueno, ahí está mi red social. Me gusta mucho compartir cómo va el proceso de mis trabajos y que la gente también como que comparta ahí de repente sus comentarios, un like, siempre se agradece muchísimo porque bueno, eso también ayuda a que el trabajo siga eh, constantemente compartiéndose y fluyendo y a mí me parece muy, muy, muy bueno. Gracias por tu tiempo y No, a ti. nos vemos aquí en la galería por la fiesta Claustrado en 1 de julio y también es la fiesta para empezar el podcast y periódico y muchas cosas, pero y leche de vergín con performance y otras cosas. So, está, estoy muy feliz y también me siento muy conectado con todo lo que tú haces. Gracias. Y ya estoy esperando para vernos y para seguir compartiendo con la gente que tenga la posibilidad de ir a Art Gallery Studios. Estará muy, muy increíble vernos y platicar y compartir y demás. Gracias. Y nos vemos. A ti, cuídate mucho, un abrazo, saludos.